Hola. Buenos días a todos, buenas tardes, donde estéis conectándoos. Tenemos a Pedro San Martín el día de hoy acá, conectándose con nosotros desde Miami. Pedro, gracias por conectarte. Sé que el horario es un temprano para ti, pero creo que es importante para el equipo que estemos conectados y que te puedan escuchar. Sí, entonces, adelante, Pedro. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es greenwashing, cómo evitar malas prácticas en temas de sostenibilidad. Y bueno, eh, prácticamente vamos a ver cuatro temas. Estos cuatro temas de la agenda de la sesión es, pues, vamos a ver qué es greenwashing, cuáles son las aplicaciones de costo en iniciativas de ESG. Vamos a hablar sobre cuál es la innovación tecnológica que se está dando alrededor de todo esto y algunos retos de implementación alrededor del tema de sustentabilidad y negocios sostenibles. Para los que no me conocen, yo me llamo Pedro San Martín, soy contador público y maestro en finanzas. Entre diferentes cosas, participo como voluntario en el Institute of Management Accountants en este capítulo. Y bueno, recientemente estamos trabajando en el desarrollo de la certificación en idioma español en temas de sostenibilidad. Esto es una prueba de las cosas que vas a poder ver ahí, que estamos desarrollando en varios idiomas. Además de eso, bueno, pues, ¿qué es el Institute of Management Accountants? Para los que no nos conocen, somos una entidad de voluntarios que tenemos más de 100 años de existir. Tenemos 140,000 miembros con presencia en más de 150 países. Somos una de las organizaciones más grandes y respetadas en el mundo de las finanzas y la contabilidad. A finales del 2021 iniciamos este capítulo, y dentro de los beneficios que puedes tener en IMA o IMA es pues que tenemos muchas investigaciones, publicaciones, presencia global, donde puedes desarrollar tu aprendizaje, desarrollar tu talento. También puedes interactuar con otros miembros de IMA a nivel nacional y a nivel internacional y desarrollar tu liderazgo en temas de interés. IMA también forma parte de COSO. Pues en este consorcio hemos desarrollado algunas técnicas y metodologías y los principios de control interno, como veremos más adelante, y los principios de gestión del riesgo empresarial. También formamos parte de IFAC, que es como las Naciones Unidas de los contadores. Es un punto muy importante del reconocimiento que tiene esta asociación. Y bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, vamos a ver que es algo clave en muchas organizaciones. Larry Fink, director general de BlackRock, una de las agencias inversoras más importantes del mundo, y otros a nivel internacional están comunicando que los niveles de inversión, el desarrollo que van a tener ellos, el enfoque es en buscar tener empresas sostenibles, donde se busca que estas empresas sostenibles, desde luego, tengan un buen rendimiento sobre la inversión de capital, tengan un buen valor económico agregado para los accionistas, pero también sean sostenibles y sean válidas para diferentes audiencias, como puede ser el planeta, los empleados y la rentabilidad. Planet, people, profit. Eso es lo que él ha comunicado en muchas sesiones. Y bueno, ante todo esto, ante todos estos requerimientos de ser una empresa sostenible, vemos en el mercado que también hay muchas fraudes, malinterpretaciones, falta de entendimiento, o también, como le llamamos, el greenwashing famoso, ¿no? Donde son prácticas engañosas, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, que lo que buscan es transmitir a diferentes audiencias, pues, que el negocio es sostenible, que es ecológico, que es amigable ante el medio ambiente. Sin embargo, cuando vemos de manera detallada, vemos que por lo general son afirmaciones imprecisas o vagas, utilizan sellos y etiquetas que pueden ser confusas, empaques que se pueden ver de color verde, dando esa
tratando de decir que es sostenible, certificaciones, cuando vemos estas certificaciones no están acreditadas o son poco rigurosas, y esto, como vamos a ver más adelante, no nada más es en el tema con el medio ambiente, sino vemos que también es con el tema del recurso humano, donde hay ciertos cursos, ciertas certificaciones que cuando salen, pues más allá de su ámbito de control, pues no son válidas, ¿no? De igual manera vamos a ver que también existen las tecnologías que en muchos casos no están probadas, que son engañosas y que buscan generar ansiedad en las organizaciones para que reaccionen alrededor de todo esto. Por eso es de que estos son algunos de los elementos que vemos dentro del greenwashing. Vamos a ver que si no tenemos un enfoque adecuado, si no tenemos los controles adecuados, todo este tema de ESG o lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con la parte social y la parte de gobierno de las organizaciones, pues no van a llegar a un buen fruto. Y esto lo vemos ya en el mercado con algunas organizaciones de reconocido prestigio. Podemos verlo como es el caso de Volkswagen, donde hizo afirmaciones exageradas sobre, pues, cuál era su compromiso con la movilidad eléctrica y pues todos sabemos lo que pasó con los motores diésel en los grandes medios de prensa. H&M, vemos también que hizo pues una serie de marketing, ¿no? Crear un tema de conciencia social, pero seguía utilizando materiales sintéticos y seguía contratando personal en países subdesarrollados, en los cuales pues no son sostenibles. El mismo caso lo podemos ver en el caso de McDonald's, donde tenemos ciertos envases que no son reciclables o la comida que no es, en algunos casos no es saludable. Nestlé o Nestlé, vemos también que han hecho afirmaciones engañosas sobre temas de sostenibilidad. Chevron también. Y bueno, vamos a ver que puede ser de manera intencional o maliciosa, pero es un proceso que viene siendo evolutivo dentro de las organizaciones, como estamos viendo aquí. Vamos a ver que en ESG hay una evolución tanto en la organización como en los consejos de administración. Como podemos ver aquí, el papel de sostenibilidad por lo general inicia con un esfuerzo de marketing, con una estrategia financiera genérica, donde pones a la gente que está relacionada con la comunidad social, ¿no? El objetivo que busca el consejo de dirección, el board of directors, es aumentar el marketing, aumentar el valor de la marca. Aquí es donde caen la mayoría de las situaciones de greenwashing. Después, estos corporativos, estas juntas directivas, estos consejeros delegados, ven que es más bien una herramienta de gestión de riesgos, donde se busca tener un cumplimiento, donde en algunas legislaciones, en algunos países, se tiene muy preciso qué significa el tema de sostenibilidad. En otras regiones se sigue viendo cuáles pudieran ser los diferentes marcos y taxonomías que pudieran ser regulatorias para su cumplimiento. Y bueno, vemos que estos, pues, juntas directivas crean equipos ya más allá del área de marketing o las que están relacionadas con sus principales audiencias y ya entran en un modelo de gestión de riesgos. Las más avanzadas son aquellas las que ven el tema de la sostenibilidad como una creación de valor, como una oportunidad real para que el negocio cambie. Es así como vemos que la sostenibilidad en estas organizaciones es un motor central en el cual están validando constantemente su propuesta de valor, están validando de que esa propuesta de valor sea, cumpla con diferentes normas, cumpla con aspectos climáticos, cumpla con aspectos de recurso humano, cumpla con aspectos regulatorios. Y bueno, esa es la gran diferencia que podemos ver en este último extremo, donde en el primer extremo la gente te decía, si tú me compras un auto, yo voy a sembrar un árbol en Asturias, ¿no? Donde no necesariamente quiere decir que eso sea ser sostenible. En la parte de oportunidad, en el aspecto mayor de innovación y de madurez del proceso de sostenibilidad, vemos que es parte de la estrategia, es parte de la toma de decisiones, es parte de la manera cotidiana de hacer negocios. Esta manera cotidiana de hacer negocios, pues,
significa que tenemos que involucrarnos con la estrategia, significa que nos tenemos que involucrar con las operaciones del día con día, más allá del cumplimiento, ¿no? El cumplimiento, como vamos a ver más adelante, es un efecto de todo esto. Actualmente estamos festejando pues el 50 aniversario del Plan General Contable, un plan que inició en 1973 de alguna manera, de manera voluntaria, que ahora ya no es, que ahora es involuntaria. Y bueno, este Plan General Contable a sus 50 años, hace mucho cuando veíamos hay que tener más de una contabilidad, se veía como algo prohibido y no nos vayamos a hace muchos años, tan solo en el 2008, 2009, cuando algunas organizaciones, como pudiera ser Coca-Cola, tú hablabas de que tenías que tener una contabilidad financiera y tenías que tener una contabilidad analítica o de control de gestión con un enfoque de planificación, no era bien recibido, ¿no? Y es mucho por cómo va evolucionando la contabilidad. La contabilidad, este mismo Plan General Contable ha ido evolucionando a cumplir con las normas y estándares internacionales como las IFRS. Estas normas están en un proceso de evolución, están en un proceso de cambio, donde tenemos también los IFRS de sostenibilidad. Y bueno, además de esas regulaciones, vemos que en el país se están haciendo otras adaptaciones y se están haciendo otras mejoras en la información financiera, donde esta información financiera, pues, no nada más es para emitir informes externos, sino también para su gestión interna. Por eso hablamos de contabilidad financiera y contabilidad administrativa o contabilidad analítica. Dentro de estas grandes diferencias, vamos a ver que también ha habido una evolución. Parte de esa evolución lo podemos ver en los modelos de control interno. En 1992, cuando hubo una crisis sobre hacia dónde iban las organizaciones, bueno, se creó el modelo de COSO, este cubo que se ve en blanco y negro, pues fue para hacer no nada más los principios contables, sino también un proceso de control interno más robusto, más integral alrededor de todo. Tuvimos otra evolución, tuvimos otra crisis y se crea el modelo 2013. Este modelo 2013 es donde se sustenta la ley Sarbanes-Oxley o la SOX, otras regulaciones a nivel internacional. Y bueno, vemos que hace tan solo unas semanas, nosotros como Institute of Management Accountants, como parte del consorcio, como parte de COSO, emitimos este último boletín en mayo del 2023, donde podemos ver cuáles son algunos de estos cambios en el sistema de control interno y de los indicadores y riesgo empresarial, donde básicamente, como estaré mencionando, tiene que ver con un cambio de cultura, un cambio de la manera de ver las cosas, mucho más allá que simplemente tener un esquema de cumplimiento que no es accionable. Lo que nosotros estamos buscando es que sean indicadores, que sean iniciativas accionables para hacer sustentable los negocios. Uno de los temas que teníamos alrededor de todo esto, con todas las definiciones que hay en el mercado, curiosamente en la profesión financiera no estaba bien definido qué es sostenibilidad, ¿no? De alguna manera se tenían ya definiciones de Naciones Unidas. En este modelo de COSO se define sostenibilidad, que básicamente significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones por los recursos que se van a utilizar. Un negocio sostenible es un negocio que busca tener su negocio en marcha en el largo plazo, es un negocio que busca utilizar recursos, que busca realizar todas sus transacciones sin comprometer las necesidades de recursos de las generaciones futuras. Y bueno, ASG o ESG es el acrónimo de lo que hablamos de ambiental, social y gobierno, que en términos de las organizaciones significaría tener un negocio sostenible en toda su cadena de valor. Aquí hay un código Q que si pueden ustedes acceder, van a poder ver en este documento, que es algo extenso, puede ser una muy buena lectura sobre cuáles son estos cambios que se están dando, cómo empezamos desde un cambio de cultura, desde un proceso de ética empresarial, sobre cómo se debe de ver la manera en la que hacemos negocios.
entrando ya más en detalle, cuando hablamos de ESG, vamos a ver que existe un doble enfoque. Vamos a ver que el mercado, en los medios de comunicación, se está hablando de las metas de desarrollo sustentable que ha dado la ONU, que se ve que tienen que cumplir los países, hay unos planes para realizar esto, y por otro, incluso para regularizar las entidades, y por otro lado tenemos a las empresas, tanto públicas y privadas, también pequeñas y medianas, que tienen sus propias estrategias, que tienen sus propios objetivos. Y aquí es donde en muchos medios no se entiende el tema de sostenibilidad, dónde estoy relacionado y cómo lo tengo que integrar. Entonces, básicamente, estas metas de desarrollo sustentable van a tener que estar alineadas con las metas y objetivos que tiene la empresa, con 9 principios que tenemos en IMA, en este instituto. Entonces, con esto lo que buscamos es integrar esas variables exógenas que se están viendo alrededor del mundo y que en muchos países ya están reguladas y en otras se están tratando de regular, y cuál es la estrategia empresarial, cuáles son las políticas, los procedimientos, cuáles son las maneras de hacer negocio y que tengo que comunicar a mis clientes, a mis accionistas, a mis inversionistas. Cuando hablamos de negocios sustentables, vamos a ver que la ONU ha desarrollado 17 variables que pueden ver también en Internet, donde obviamente hay variables de pobreza, variables de eliminar la hambruna, variables de el uso adecuado de la energía, cambio climático, el uso del agua, mantener el medio ambiente, sanitización del agua. Vamos a ver que hay muchas, vemos estos 17 metas, donde no en todas aplica para todas las organizaciones y no aplica en la misma intensidad. Por eso tenemos que entender que hay un principio de materialidad que nosotros los financieros siempre lo hemos utilizado. Los expertos de sostenibilidad hablan de la doble materialidad, una materialidad financiera y una materialidad sustentable. Cuando lo vemos de una manera integral, vemos que las organizaciones sustentables o los negocios sustentables tienen estas métricas de materialidad para poder comunicar qué es lo que están haciendo en temas de ESG. Dentro de los 9 principios de sostenibilidad dentro de IMA, pues bueno, lo primero que hemos hablado es que el negocio tiene que ser sostenible en el largo plazo. Para esto tiene que identificar cuáles son sus riesgos y cuáles son sus oportunidades para tener un buen gobierno. Y para eso, en el punto número 1, lo que buscamos es que los informes de sostenibilidad deben de crear confianza. Esta confianza no es hacer greenwashing, no es dar información de más y tampoco de menos, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, una vez que tú mandas informes sostenibles y que no son lo que tiene que ser, pues se pierde la confianza, ¿no? Por los involucrados. Por eso es muy importante. En el punto número 2, vemos que la información que nosotros proveemos tiene que ser accionable, tiene que ser procesable a nivel de toma de decisiones. No nada más a nivel de toma de decisiones legales, sino a nivel de toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Esta información debe de tener un buen modelo de supervisión, un buen modelo de gestión. No todas las áreas deben de estar emitiendo informes de ESG, no se debe de estar fomentando indicadores de manera descontrolada, ya que estos, como dice el punto 4, deben de tener una mentalidad de crear valor en la organización, deben de estar lo más automatizados en lo posible, y también debemos de ver que este tipo de información debe de ser pertinente. Y a lo que me refiero con pertinente es que hay muchas empresas pequeñas y medianas que están también en el tema de hacer un negocio sostenible, donde no puedes tener indicadores locos, donde tienes que tener los indicadores que tienes que tener para poder hacer tu negocio sostenible. Y en muchos casos es comenzar de identificar los desperdicios, reducir la rotación de tu personal, cosas tan sencillas que ya tienen que ver con el negocio sostenible en empresas pequeñas, ¿no? Hasta temas más avanzados de descarbonización. Pero es importante que si tú estás en un negocio o queriendo hacer un negocio sostenible, lo primero que tienes que empezar es de lo más básico, ¿no? Después también vemos las normas de presentación. Vamos a ver que tenemos que
ver que hay una fragmentación de los informes, tenemos que identificar cómo se preparan esos informes. Y aquí vemos cómo el Management Accountant es una evolución de nuestra disciplina, es una evolución sobre el mandato que tenemos, como veremos más adelante. Si bien nosotros no somos expertos en medio ambiente, no somos expertos en medios sociales, el Management Accountant es experto en poder entender el negocio, en poder entender cuáles son las necesidades de información, poder integrar modelos, poder crear modelos de Management Accounting y esos modelos poder preparar los datos para poderlos presentar a diferentes audiencias que pueden ser de distinta índole, incluso legales. Por eso es que este mandato que tenemos, pues empieza, es evolutivo y en nuestras áreas de competencia entra muy bien cómo podemos soportar estos procesos de sostenibilidad. Cuando hablamos de temas de sostenibilidad, no podemos eliminar o dejar de ver el tema del riesgo empresarial. Indudablemente es un proceso de gestión de riesgo empresarial donde influye mucho o en demasía cuál es nuestra percepción del riesgo. Y esto incluso también cambia entre los países y entre las culturas, por lo que vamos a estar viendo. Cuando hablamos de riesgo empresarial, por lo general el enfoque tradicional es en mitigar, en cuidar el castillo, en cuidar esa casa, en mitigar los riesgos, eliminar los riesgos, en preservar el valor, en decir cómo lo antaño siempre fue mejor, ¿no? En tratar de cubrir eso. Sin embargo, los nuevos modelos de gestión de riesgo empresarial y hacia dónde va todo el tema de sostenibilidad es, no tengo que preservar el valor porque se va a acabar, tengo que ver cómo voy a crear un nuevo valor, cuáles van a ser mis nuevos tipos de ingreso, mis nuevas propuestas de valor, mis nuevos precios, cómo voy a configurar de nuevo mi negocio, donde probablemente un edificio, por muy bonito que se vea ahí del lado izquierdo, no es funcional para hacer negocios, ¿no? No es lo óptimo las estructuras organizacionales que tenemos. No es óptimo los niveles de inversión que tenemos. Entonces, los mejores modelos se buscan la creación de valor, optimizar las inversiones, ponerlas en temas que refuercen al negocio sostenible en el largo plazo y eliminar los riesgos empresariales de una manera mucho más accionable que en el pasado. Entonces, estos modelos están cambiando, se están desarrollando y bueno, también tiene mucho que ver la manera en la que nosotros percibimos y tomamos decisiones sobre el ESG. Vamos a ver que es muy importante que nosotros como expertos en finanzas entendamos que hay 3 puntos de vista de cómo podemos abordar ESG. Y Pedro, esto también tiene que ver, ¿sí? perdona, intentemos terminar tu parte 12:55, si te parece bien. O sea, en 10 Ok, minutos. perfecto, Gracias. perfecto. Lo que vemos nosotros en esta parte de toma de decisiones, básicamente es como vimos en la contabilidad del plan general contable, tú tienes la vista financiera, la vista de ayer, sin embargo, la contabilidad analítica o las finanzas analíticas vas a tener la vista del hoy y la vista del mañana. En la vista de ayer, los principales usuarios de la información son los inversionistas, los accionistas, las juntas directivas, los controllers, cuando buscas controlar, control de gestión, informes del pasado. Por lo general, los tipos de reportes que se utilizan son informes anuales como el 10K. Aquí voy a ampliar un poco. En la Security and Exchange Commission, para ellos siempre ha existido las notas de riesgo y siempre hay un requerimiento de ver que el negocio sea sostenible. Si no, pues está sujeto a todo tipo de reglamentos y sanciones. Por ahí les recomiendo que vean de qué se trata el reglamento SX. Hay diferentes prospectos de inversión, de evaluación, y en el caso europeo vamos a ver que hay diferentes reportes regulatorios que no acaban de ser definitivos, que están cambiando, se están modificando, ¿no? Y es muy importante comentar que este es el efecto de haber tenido un buen o un mal manejo de un negocio sostenible. No es lo principal. En los negocios de hoy, ¿quiénes son esos? La información actual, los usuarios de la información son responsables de ejecutar la estrategia, expertos en operaciones, los management accountants,
donde los tipos de informes que manejamos son análisis de capacidad, de uso de activos, la parte contable de descarbonización o desintoxicación de procesos, que podemos estar hablando en otra charla, que está relacionado con el cambio climático, transformación de la cultura organizacional por el tema de inclusión y desarrollo de habilidades de las personas, igualdad e equidad. Vemos la medición del desempeño, hay diferentes iniciativas como benchmarking, como informaciones de controles internos que vamos a ver más adelante. En la parte de estrategia, la vista estratégica es como director general, como consejero delegado, con su equipo de planificación, cuáles van a ser los planes de inversiones, cuáles van a ser los nuevos productos, hacia dónde debe de ir mi siguiente plan de inversiones, donde también el management accountant está muy involucrado para desarrollar nuevas capacidades, para desarrollar nuevos prospectos de inversión. Es por eso que el director de finanzas, el management accountant también tiene un rol importante. ¿Por qué? Porque es un colaborador crítico para evaluar proyectos de inversión, para poder dar información sobre los cambios que se requieren. Vamos a ver que los datos destruyen los relatos. Es por eso que las mejores organizaciones tienen muy claros sus objetivos, sus estrategias de gobierno, riesgo y cumplimiento. ¿Cómo vas a justificar a través de esas metas proyectos innovadores, como puede ser de reducción, descarbonización de la organización, donde obviamente vas a necesitar una colaboración interdepartamental? ESG es algo que no es una sola área, no es marketing, no es finanzas tratando de integrar información para los reguladores. Es una estrategia, es parte de la estrategia y está involucrado pues toda la organización, es interdepartamental. Y por último, los reportes externos, que es donde tenemos que tener cuidado con estos expertos en ESG, donde concentran toda su atención en taxonomías, en requerimientos que en muchas jurisdicciones todavía no han sido aprobados y todavía no han sido finalizados. Cuando hay cosas que ya existen de riesgo empresarial que debemos de considerar. ¿Hacia dónde va la tecnología de ESG? Hay muchas marcas, hay mucho software. Nosotros como IMA lo hemos clasificado de esta manera. Tenemos tecnologías que están enfocadas a ver la parte externa de la organización, lo que sale de la organización, lo que sale del modelo de negocio, la propuesta de valor con sus resultados. Y tenemos la parte interna de la organización, que es el proceso y la toma de decisiones internas. Entonces, ¿cómo empieza un proceso? Un proceso de estos, tienes tu ERP, tienes tu modelo de negocio, donde haces tus transacciones, que buscas que sean sostenibles, donde tienes sus controles internos, y esta información por lo general va a ir a diferentes marcadores balanceados, a reportes especiales, va a ser utilizar esa información de costos también. ¿Para qué? Para diferentes usuarios de la información que te va a dar, vas a ver emisiones de dióxido de carbono, capacidades de uso de activos, desperdicios, talento. Esta información en la cual vas a estar gestionando tu proceso, pues te va a impactar directamente en cuál es el valor del negocio, cuál es ese retorno sobre capital invertido, cuál es ese valor económico agregado, cuál es esa rentabilidad gestada en riesgo, cómo estoy logrando tener niveles de descarbonización que me ayuden a mantener ese 1.5 grados de calentamiento que tenemos que estar cuidando, y esta parte de capital humano. Y en base a esto hay un principio de materialidad donde tenemos los reportes regulatorios. Estos reportes regulatorios, como les dije, pueden ser los informes de la SEC, el típico de 10K. Si vemos bien los reglamentos, vamos a ver que desde hace muchos años las mejores organizaciones o las empresas públicas tienen que cumplir con esos requerimientos. Y tenemos varias taxonomías de ESG que están compitiendo en diferentes jurisdicciones, en diferentes aspectos, donde desgraciadamente en España este es un trabajo que se le deja a los auditores para complementar los informes que se mandan a audiencias externas, y ahí es donde se acaba todo el tema de sostenibilidad. Y eso también es un tema de greenwashing, ¿no? Porque no estoy generando un cambio real dentro de la organización. Entonces, vamos a ver que estos tipos de tecnologías, hay tecnologías para manejar tus reportes en XML, XBRL, hay tecnologías de visualización, hay tecnologías, modelos analíticos muy sofisticados de investigación de operaciones, para
para poder identificar cuál es el costo de descarbonización de un proceso, el uso de un activo, la gestión de una iniciativa y la parte transaccional, el componente primario de los softwares, ¿no? De la arquitectura tecnológica, como puede ser un ERP. La arquitectura, tradicionalmente, tú vas a tener un manejo de datos que va a entrar a ciertos reportes de cumplimiento, ciertos reportes de contabilidad analítica que te van a emitir diferentes informes. Básicamente esa es la estructura. Tiene diferentes sabores, pero como dije en la página anterior, mucho tiene que ver con cuál va a ser tu punto, si nada más vas a estar emitiendo informes para una regulación que no va a ser accionable o vas a tener todo un proceso accionable. Dentro de los retos de implementación, básicamente vemos que el modelo que hemos definido como IMA, pues se centra en cómo finanzas, cómo el management accountant tiene que tener una mejor asociación, un mejor partnership dentro del negocio. Para lo cual lo que busca es crear el mandato, esto es tener una cultura adecuada, asegurar de tener un apoyo, un buy-in de los tomadores de decisiones y conocer cómo va a negociar, cómo va a manejar los momentos de crisis, etcétera, para gestionar un cambio. El segundo punto tiene que ver con corregir la información. Esta corrección de información se concentra en medir lo importante. En ESG hay muchas métricas, hay muchas cosas. Empieza desde lo más fácil, empieza desde lo que mejor te puedes coordinar con los diferentes grupos de trabajo. También tiene que ver con tu panorama tecnológico. Hay mucha tecnología. Si no la tienes ordenada, si no la tienes bien enfocada, no vas a poder tener unos datos bien ordenados y no van a hacer sentido. Entonces es importante corregir esa parte. Y por tercer punto, es desplegar el talento. Cómo tengo que tener, pues, estructuras reales de toma de decisiones, desarrollar las capacidades y el talento de la gente, porque hablamos de sostenibilidad, pero la gente en su trabajo entiende un proceso, entiende el costo de un proceso, sabe gestionarlo, entiende cómo puedo utilizar en ese mismo proceso, en vez de costos, indicadores de descarbonización, y lo saben generar. Entonces es muy importante cambiar esa mentalidad en el uso de la información y desarrollar esas habilidades para tener estos tres puntos. Tener, claro, los roles y responsabilidades asignados a las personas. El segundo punto, tener bien enfocado cómo voy a utilizar mis datos y cómo los voy a estar automatizando. Y el tercer punto, cómo vas a influir como un socio, como un aliado dentro de la organización en los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con la sostenibilidad. Hasta aquí es mi participación. Con mucho gusto estoy para dar más información si ustedes lo requieren. Y le paso a Rogelio, le paso el control de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, la parte que yo voy a compartir es como sabéis, Swap Support es patrocinador del Lima Spanish Chapter y es por eso que pues quisiera un poco conversarles de lo que hace Swap Support y personalmente porque estoy tan involucrado también en el tema ESG. Bueno, los que ya me conocéis, sabéis que tengo un interés no solamente por el rugby infantil, sino también por otros temas como AI, blockchain, RPA. Y este tema de ESG, personalmente creo que es la manera para llegar a ese gran sueño que escribió Isaac Asimov en 1950 en su cuento de Evitable Conflict, que es parte de los cuentos de Yo Robot, donde imagina ese gran mundo donde todos los sistemas o todas las inteligencias artificiales que le llama a las máquinas estén interconectadas para lograr un equilibrio perfecto en beneficio del mundo, de los seres humanos y logrando que los recursos naturales sean los adecuados y que la gente pues viva suficientemente bien. Es importante sobre esto mismo, bueno, ¿qué pasa con el tema ESG? Y soy el primero en reconocer que esto es un reto adicional para vosotros como controles, como CFOs, como responsables, porque es un sistema más, ¿no? Es un sistema más que hay que controlar o es una aplicación más que hay que controlar dentro de los sistemas que ya tengáis. Entonces, sabemos que es un reto que
creemos que podemos apoyarlos en Swap Support. ¿Por qué? Porque somos una empresa especializada en EPM y Business Intelligence, donde hay una jornada de madurez que inevitablemente vas a tener que pasar para avanzar en el tema ESG. Y nosotros tenemos experiencia soportando distintos sistemas, tanto que están puramente enfocados en ESG, como sistemas que tienen configuraciones y pueden ser adaptados para llevar a la parte ESG. Estos son los sistemas que soportamos tanto con el equipo de consultores que tenemos en España, en Holanda y a través de las empresas hermanas con las que colaboramos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, SwapSupport es una empresa enfocada en el soporte. Es decir, con vuestro implementador o con vosotros mismos, si vosotros mismos sois los que implementáis ESG en la empresa, nosotros nos encargamos de soportar esa configuración que tengáis para ESG. Entonces, como sabemos que cada semana la agenda de un controller cambia y, por ejemplo, quizás habrá semanas donde tenéis que reportar a la bolsa o los reguladores y necesitáis tiempos de solución, pues de hasta 4 horas. En caso de tenéis un problema, pues hay un soporte a nivel enterprise. Pero habrá otros días que inclusive necesitéis un soporte mucho más relajado para vuestras prioridades de nivel 1, el sistema no funciona, las fórmulas no avanzan, la conexión con vuestro Power BI o con el data lake que utilicéis de Google, donde sea, no está funcionando. Bueno, pues probablemente tengáis más tiempo para resolverlo. Y es ahí donde nuestro equipo eh, que apoya a través de la línea de soporte de primero, segundo y tercer nivel, pues nos vamos adaptando a vuestra agenda. Eh, Básicamente eso era lo que quería contaros. Si tenéis cualquier duda, podéis hacerla a través del chat que tenemos en LinkedIn y estaremos Pedro y yo encantados de solucionarla. Entonces, déjeme checar si tenemos alguna pregunta. Creo que no tenemos ninguna pregunta en el chat. Bueno, pues si no hay preguntas, Pedro, pues agradecemos a el que habéis estado el día de hoy, que os habéis conectado y que estéis interesados en el tema ESG. Pedro, muchísimas gracias nuevamente por conectarte y por estar con nosotros desde Miami, compartiéndonos tus experiencias en ESG. Muchas gracias. Muy buenas tardes.